al mismo tiempo que Trump decía lo que decía, Zelensky en Davos pedía 1 millón de soldados a los ejércitos de la Unión Europea. Europeos. Españoles, franceses, ingleses. Es decir, les pedía, bueno, que lo ideal es 1 millón, pero mínimo 200.000. 200,000, it's a minimum. Y no solo eso, sino que nos leía la cartilla. Zelensky nos leía la cartilla a los europeos diciendo que, hombre, que claro que hay que poner el 5% de nuestro PIB a la OTAN, claro que sí. Bueno, este señor que ha destruido Ucrania, que ha destruido y ha traicionado a Ucrania, haciéndole caso a Boris Johnson, a un borracho, a Biden y a esta gente que le prometían el oro y el moro, sabiendo perfectamente que llevaba a su país a una guerra fratricida y a la destrucción de Ucrania. No vamos a volver a conocer la reunificación de Ucrania. Efectivamente, como además el señor Zelensky nos viene a dar instrucciones de lo que tenemos que hacer en Europa, pues llega la nueva alta representante de la Unión Europea y dice, la señora Kallas, que dice que nos tenemos que preparar para la guerra. Esto ya no se sostiene más. Esto no se sostiene más. Y yo sé que la gente... Esto va a ser un golpe de realidad para mucha gente. La situación que se ha devenido es irreversible, que es la gran tragedia. Toda la gente que estaba, no, hombre, vamos a armarles, Rusia va a perder, Rusia va tal. Gente que no sé, yo no soy un gran experto militar, coronel, como tú, pero yo sé que a Rusia no la puedes vencer en una guerra de desgaste. Vamos, es que es elemental y básico. Y más una sociedad, una población como Ucrania. Es que no, es imposible de todas. Bueno, vamos a vivir lo que dijimos algunos, una Ucrania del este y una Ucrania del oeste. Y encima esa Ucrania del oeste, ¿saben ustedes lo que va a pasar? Que va a estar bajo la dirección y control de BlackRock, que nos va a vender a los europeos el grano ucraniano. Eso es lo que va a pasar. Y no solo eso, sino que además Putin no va a decir, bueno, pues nada, ha llegado Trump, venga, me retiro. Por supuesto que no. O sea, la situación es irreversible. Han muerto cientos de miles de rusos. También no sabemos cuántos ucranianos. Pero no se va a retirar. Y después, lo que va a hacer Putin no es negociar sobre Ucrania. Y esta es mi opinión ya, ¿eh? Putin va a negociar con Trump, por supuesto que sí, pero no por Ucrania, sino en un tratado de seguridad por Europa. Putin va a querer poner con Trump punto y final y va a querer establecer lo que no hizo erróneamente Gorbachev en su momento, que es un pacto por escrito y firmado por ambas partes de no expansión de la OTAN y algún tipo de garantía para evitar los maidanes, lo que acaba de pasar en Georgia y lo que a Estados Unidos le gusta tanto, que es soliviantar a los países que están bajo la esfera rusa. Ahí es donde sí va a negociar Putin, porque eso es lo que a él le interesa. Putin lo que quiere es que se dejen ya de fastidiarle en la puerta cada 2x3, de meterle la OTAN hasta la cocina, y eso es lo que va a negociar. Yo estoy seguro que la negociación va a ir por ahí. Respecto al otro tema, decir, bueno, aquí no tengo nada que negociar. O sea, es una invasión, y ya, ¿qué más queréis? Ponerme aranceles. También hay que decir, coronel, que ayer, al mismo tiempo que Trump decía lo que decía, Zelensky en Davos pedía es que me entra la risa, pero no es gracioso, 1 millón de soldados a los ejércitos de la Unión Europea. Europeos. No pedía africanos ni asiáticos, no, pedía europeos. Sí, españoles, franceses, ingleses. Es decir, les pedía, bueno, que lo ideal es 1 millón, pero mínimo 200.000. Y no solo eso, sino que nos leía la cartilla. Zelensky nos leía la cartilla a los europeos diciendo que, hombre, que claro que hay que poner el 5% de nuestro PIB a la OTAN, claro que sí. Bueno, este señor, que todos los políticos de este país se hayan roto las manos aplaudiendo a este asesino farsante, y lo digo así, que ha destruido Ucrania, que ha destruido y ha traicionado a Ucrania. Zelensky ha traicionado a Ucrania, por supuesto que sí. Haciéndole caso a Boris Johnson, a un borracho, a Biden y a esta gente que le prometían el oro y el moro, sabiendo perfectamente que llevaba a su país a una guerra fratricida y a la destrucción de Ucrania. No vamos a volver a conocer la reunificación de Ucrania. Y eso va a ser prácticamente imposible. Y eso se ha provocado por la ambición y la corrupción y los cantos de sirena que ha tendido Zelensky. Bueno, pues que nuestra clase política ahora sea sermoneada por este señor y le sigamos aplaudiendo, coronel, me parece el colmo de la indignidad. Pues fíjate, Rubén, que estamos hablando de cuando se empiezan a levantar las alfombras, que antes o después se van a levantar,
con este cambio de tendencia que claramente se apunta. Tú mira esta noticia que te pongo. Transparencia reclama al gobierno los detalles del acuerdo con Ucrania que Sánchez firmó con Zelensky. No ha habido respuesta a una petición particular sobre el expediente y sus efectos en el gasto público. Pero ¿cómo esto se puede tener en silencio? ¿Cómo esto puede haber esta opacidad en España? Estas noticias de hoy. ¿Cómo puede pasar esto? Es que no tenemos derecho los ciudadanos a saber el dinero o lo que se le haya enviado o los acuerdos a los que llegó, los compromisos que llevó a cabo España con el señor Zelensky. ¿No tenemos derecho a saberlos, Rubén? Coronel, esto en Estados Unidos sería causa no de impeachment, que por supuesto, del presidente, sino de procesamiento. Fíjate. La Cámara de Representantes tiene nada más y nada menos que la facultad para decir cómo se gasta y de qué manera el dinero de los contribuyentes, porque por eso es la Cámara de Representantes. Como aquí es un parlamento ficticio compuesto por los partidos políticos y el presidente hace lo que le da la gana, si sale Sánchez diciendo que él va a hacer leyes, que el Ejecutivo va a legislar, y me tengo que escuchar ayer y anteayer a Margallo y a otros tertulianos diciendo que, bueno, que Trump poco más o menos que está convirtiendo a Estados Unidos en una dictadura, porque ha firmado 72 órdenes ejecutivas diciendo que son decretos. Pero esta gente ha sido ministros de España y no sabe. Es muy curioso, un PP en contra de Donald Trump. Bueno, ya sabes que el PP le ha dicho a la señora van der Leyen que en caso de que Sánchez, por lo que sea, abandone el gobierno, que ellos van a seguir con las mismas políticas de Sánchez. Ha salido en la prensa. Bueno, hay de todo. También ha salido Ayuso tirándose las rodillas de Trump, pero hay de todo. Ayuso, tú sabes que es un verso libre dentro del PP. Bueno, yo creo que hace su carrera. Yo creo que esto lo que debe de ponernos realmente el foco es el hecho de que nuestro Parlamento no tiene ningún tipo de funcionalidad, que no podemos pedir efectivamente al presidente que se rinda cuentas de lo que le ha dado a Zelensky, que es nuestro dinero, el dinero que a ustedes tanto les cuesta y a mí y al coronel ganar y que nos quitan, que es una auténtica salvajada. Pues ha ido a Zelensky, no sabemos cómo, bajo qué condiciones, ni cuánto, ni qué, porque efectivamente no hay esos mecanismos de control que necesitamos en España, por supuesto. Entonces, a mí me perdona el escándalo, por supuesto, pero es lo que hay. Mientras, efectivamente, como además el señor Zelensky nos viene a dar instrucciones de lo que tenemos que hacer en Europa, pues llega la nueva alta representante de la Unión Europea y dice, la señora Kallas, que dice que nos tenemos que preparar para la guerra. Y la cosa es, pero vamos a ver, ¿qué guerra nos tenemos que preparar? ¿Para qué guerra? ¿Para que le interesa a quién? ¿Quién va a beneficiarse de esta guerra en Europa? Que te digo que a este paso esta señora pues va a hacer bueno hasta Josep Borrell. O sea que va a ser el colmo. ¿Cómo lo ves, Rubén? Pues igual que tú, el colmo. Pero vamos a ver, si es que esto ya no se sostiene más. Esto no se sostiene más. Y yo sé que la gente, esto va a ser un golpe de realidad para mucha gente. Pero, damas y caballeros, es que no es una cuestión de aventurarse en nada, es una cuestión que sabíamos desde hace años. Lo que quiere hacer Donald Trump, esto es un tuit que ha puesto hoy mismo al respecto de Rusia. Ya lo traduzco aquí al español, pero para que todo el mundo vea que es un tuit suyo, que dice: el presidente de Estados Unidos, Trump, dice que ama al pueblo ruso y pide al presidente Putin que ponga fin a la guerra con Ucrania. No busco hacer daño a Rusia, amo al pueblo ruso y siempre he tenido una muy buena relación con el presidente Putin. Y esto a pesar de la farsa de la izquierda radical. Rusia, Rusia, Rusia. Nunca debemos olvidar que Rusia nos ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, perdiendo casi 60 millones de vidas en el proceso. Dicho todo esto, le voy a hacer un gran favor a Rusia, cuya economía está fracasando, y al presidente Putin. Lleguen a un acuerdo ahora y detengan esta guerra ridícula. Esto solo va a empeorar. Si no llegamos a un acuerdo pronto, no tendrá otra opción que imponer altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Estados Unidos y a otros países participantes. Pero fíjate, porque sabes que Rusia sigue vendiendo a Estados Unidos. Sigue vendiendo a Estados Unidos. Es más, en algún programa reciente comentábamos los miles de millones de dólares que están pagando las empresas estadounidenses en impuestos por seguir teniendo negocios en Rusia, que se los paga evidentemente a Rusia. Bien, termino con lo que dice Trump. Terminemos de una vez con esta guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil. Y la manera fácil siempre es mejor. Es hora de hacer un trato. No se deben perder más vidas. ¿Qué comentario hacemos de aquí, Rubén? Hombre, pues a mí me parece escandaloso lo que dijo también ayer después de publicar esto. No sé si lo has visto. Le dijo a la prensa
que se habían perdido en Ucrania millones de vidas. Y dijo, están ustedes dando datos falsos a la prensa. O sea, ha reconocido que vivimos una situación de propaganda ocultando lo que es una desgracia, y que lo veníamos diciendo desde hace 2 años y que iba a ser una desgracia. Pero ¿qué pasa? Que aquí está la verdad que venimos defendiendo algunos también desde hace más de 2 años. ¿Qué creen ustedes? Que después de haber forzado la invasión rusa, ¿por qué creen ustedes que Lavrov y Blinken se reunieron tantas veces entre octubre de 2021, después de que Austin dijera por primera vez que iban a meter a Ucrania en la OTAN, sabiendo lo que eso llevaba, hasta febrero? ¿Qué creen? ¿Que se iban de cervezas o a jugar a los bolos? No, se intentaba evitar precisamente lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque llevaba una situación irreversible. ¿Qué situación irreversible? Por eso Biden, una de las últimas decisiones que tomó fue esa protección jurídica, por así decirlo, además de el Fauci famoso, de quien, ni más ni menos, el general que mandaba el Estado Mayor Conjunto, porque sabía lo que le podía pasar una vez que empezó, que es lo que ha dicho Donald Trump, que entre otras cosas va a hacer una auditoría para ver cómo se ha gastado todo el dinero que Estados Unidos teóricamente ha enviado a Ucrania. Y de ese dinero que finalmente llegó, ¿dónde está ese dinero realmente? O sea, cuando eso sí de verdad la lleva a cabo, o sea, es que aquí van a rodar cabezas por todos los lados. Y la fecha, coronel, porque lo que ha hecho Biden es un indulto preventivo que veremos si tiene validez, porque un indulto es perdón de la pena, no se puede perdonar una pena si no se ha juzgado algo, ya veremos, ahí va a haber tema en el Supremo de Estados Unidos. Pero la fecha, enero de 2014, damas y caballeros, ¿qué pasó? ¿Por qué 2014? Oiga, ¿por qué no del año 2000? Puestos a indultar preventivamente, indúltelo de por vida, ¿no? Pues porque en 2014 sucede el Maidán. Y se mueven las cosas que se mueven en Ucrania. Y la familia Biden, de hecho, establece intereses económicos y empresariales en Ucrania a nivel médico, que tú lo sabes, los laboratorios que se han probado. Y energético. Y energéticos, efectivamente. Con Burisma, con la empresa gasística. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya ves que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.